Ese broche pertenece a mi hija muerta. Las palabras restallaron en el comedor como un disparo. Cada tenedor se detuvo. Cada copa tembló. Dentro del elegante restaurante Lucero, situado en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid, la familia más rica de la ciudad permanecía congelada bajo cálidas arañas de cristal y manteles de lino blanco. Entonces, todos los ojos se volvieron hacia una joven camarera parada cerca de la mesa Onique. Su nombre era Elena Castillo. Tenía 24 años, vestía un uniforme azul de servicio y sostenía una bandeja que apenas podía mantener firme. Solo unos minutos antes, había estado pensando en las facturas del alquiler y si su nómina se estiraría lo suficiente este mes. Ahora, doña Margarita de la Vega, viuda de Aguirre, una multimillonaria conocida en toda la capital por su poder y orgullo, estaba a centímetros de su cara. La mano de doña Margarita apuntaba directamente al pequeño broche de oro, prendido cerca del cuello de Elena. «Tú lo robaste», dijo doña Margarita. Su voz era fría y cortante. «Ese broche fue hecho para mi hija». Los labios de Elena se entreabrieron, pero al principio no salió ningún sonido. A su alrededor, los huéspedes adinerados susurraban. A un niño se le cayó el tenedor. Nadie se movió para ayudar. Finalmente Elena tocó el broche con dedos temblorosos. «Señora», dijo suavemente, «esto era de mi abuela. Ella me lo dio antes de morir». Los ojos de doña Margarita se endurecieron. Los ladrones siempre tienen historias. Al otro lado de la sala, Daniel Aguirre de la Vega, el hijo de Margarita, entró desde la recepción y se detuvo en seco. Vio la furia de su madre, vio a la camarera aterrorizada y vio algo más. Elena no se escondía. Estaba parada allí, humillada frente a la flor y nata de la sociedad madrileña, pero aún así, diciendo la verdad. Por un largo segundo, el Lucero no pareció un restaurante. Parecía un juzgado, solo que no había juez ni jurado. Solo el silencio del dinero y una joven mujer, sola de espaldas al mundo. Elena Castillo podía sentir cada mirada clavándose en su piel. Los empresarios, en la mesa de la esquina, detuvieron su conversación a mitad de frase. Dos mujeres con vestidos de seda se inclinaron más cerca la una de la otra, susurrando detrás de dedos cubiertos de diamantes. Un hombre cerca de la ventana levantó lentamente su teléfono móvil, no del todo, solo lo suficiente para grabar sin hacerlo obvio. Elena lo vio. Daniel lo vio también. Y doña Margarita de la Vega no veía nada excepto el broche. Ese pequeño alfiler, de oro en el cuello de Elena, se había convertido repentinamente en el centro de la sala. Una pequeña pieza de joyería, no más grande que una moneda de 2 euros, que contenía más poder que todas las arañas de cristal sobre ellos. Doña Margarita dio un paso lento más cerca. «¿Tienes alguna idea de lo que llevas puesto?», preguntó. Su voz era más baja, ahora. Eso lo hacía peor. Cuando los ricos gritan, todos pueden fingir que es emocional. Pero cuando Margarita bajaba la voz, cada palabra se sentía planeada, controlada, mortal. Elena tragó saliva. «Ya se lo dije», respondió. «Mi abuela me lo dio». Doña Margarita inclinó la cabeza ligeramente, como si Elena acabara de decir algo infantil. «Tu abuela». La forma en que lo repitió hizo que toda la habitación pareciera más pequeña. No era una pregunta, era un insulto. La cara de Elena se calentó de vergüenza. Podía escuchar el suave tintineo del hielo en la copa de alguien, la tos nerviosa de un hombre fingiendo no escuchar, el tenue zumbido del aire acondicionado sobre el techo. Quería desaparecer, pero no se movió. A pocos metros de distancia, Daniel Aguirre miraba de su madre a Elena. Había crecido en salones como este. Salones donde nadie levantaba la voz a menos que supieran que podían pagar el daño. Salones donde el personal sonreía a través de los insultos porque su alquiler dependía de ello. Sabía lo que todos estaban esperando. Estaban esperando que Elena se disculpara, bajara los ojos, se quitara el broche e hiciera que doña Margarita se sintiera cómoda de nuevo. Pero Elena no lo hizo. Sus dedos permanecieron cerca de su cuello, temblando pero firmes. «Ese broche es lo único que me queda de ella», dijo Elena. «No sé quién era su hija y siento su pérdida. Pero yo no robé nada». Las palabras aterrizaron suavemente.
Aún así, aterrizaron. Una mujer en la mesa, 6 miró su servilleta. Un camarero cerca de la barra se congeló con una bandeja de agua con gas en la mano. En algún lugar de la parte trasera, una puerta de cocina se abrió y se cerró, pero nadie salió. Entonces doña Margarita soltó una risa pequeña y vacía. «Lo sientes», dijo ella. «Te paras aquí usando la propiedad de mi familia y crees que el pesar es suficiente». La boca de Elena se tensó. Daniel dio un paso adelante. «Madre», dijo, «para». Doña Margarita ni siquiera lo miró. «No, Daniel, no pararé», señaló de nuevo el broche. «Tu hermana llevó esa pieza en su 21º cumpleaños. Recuerdo el vestido. Recuerdo la tarta. Recuerdo habérselo abrochado yo misma porque sus manos temblaban de emoción. Por primera vez, algo rompió la frialdad de Margarita. Dolor, crudo y antiguo. Luego se desvaneció. El acero regresó, y 17 años después continuó. Lo encuentro prendido en una camarera en un restaurante. La palabra camarera cortó a través de la sala, no como un trabajo, sino como un lugar, un nivel, un recordatorio. Los ojos de Elena escocieron, pero se negó a llorar. Había pasado demasiados años llevando platos más allá de mesas donde la gente no la miraba a la cara. Conocía la diferencia entre servir y ser vista. Esta noche estaba siendo vista, y era insoportable. Desde el pasillo cerca de la cocina, el dueño del Lucero, Arturo Benítez, entró apresuradamente. Su rostro había perdido todo color. Llevaba un traje oscuro a medida, zapatos lustrados y el tipo de sonrisa que la gente usa cuando intenta detener un desastre sin ofender a la persona que lo causa. Doña Margarita dijo suavemente: «Estoy seguro de que esto es solo malentendido». Doña Margarita giró la cabeza lentamente. La sonrisa de Arturo se desvaneció. «No hay ningún malentendido», dijo ella. «Esa joven lleva el broche de mi hija». Arturo miró a Elena, no con crueldad, sino con miedo. Y Elena lo entendió inmediatamente. Él no estaba preguntando qué era verdad. Estaba calculando qué era caro. La familia Aguirre de la Vega había organizado cenas aquí durante años, eventos benéficos, almuerzos políticos, aniversarios privados. Su apellido tenía peso en Madrid. Su dinero tenía más. Elena era una camarera con un abono en transporte mensual y un casero al que no le importaban las explicaciones. Arturo tomó una respiración cuidadosa. Elena dijo suavemente: «Quizás sería mejor si pasáramos a mi oficina y...». «No». La palabra salió antes de que Elena pudiera detenerla. Pequeña, clara, final. Todo el restaurante pareció inhalar a la vez. Arturo parpadeó. Las cejas de doña Margarita se levantaron. Daniel miró fijamente a Elena, algo indescifrable, moviéndose en su rostro. Elena enderezó los hombros. Sus rodillas todavía temblaban. Sus manos seguían, frías, pero su voz no se quebró. «No me llevarán a algún lugar privado como si hubiera hecho algo malo», dijo. «Ella me acusó delante de todos, así que responderé delante de todos». Siguió un silencio pesado, del tipo que incomoda a la gente porque la verdad ha entrado en la habitación sin permiso. Uno de los invitados bajó su teléfono. Otra levantó el suyo más alto. Elena vio ambos. La mandíbula de doña Margarita se tensó. «Deberías tener cuidado», dijo. Elena asintió lentamente. «He tenido cuidado toda mi vida». Esa frase cambió el aire. Incluso doña Margarita lo sintió. Por un breve segundo, la viuda multimillonaria miró a la joven camarera, no como mobiliario, no como servicio, no como una ladrona ya juzgada, sino como una persona parada en el dolor. Entonces el orgullo cerró la puerta de golpe. «Voy a llamar a la policía», anunció doña Margarita. Un murmullo recorrió la sala. El estómago de Elena dio un vuelco. Policía. Esa palabra también tenía peso. Podía arruinar un turno, un trabajo, una vida. Podía seguirla en cada solicitud, cada entrevista, cada habitación donde la gente ya esperaba lo peor. Arturo se acercó más, el pánico brillando en sus ojos. «Doña Margarita, por favor, no escalemos esto. Ella lleva propiedad robada». «No es robado», dijo Elena. Su voz era más fuerte ahora. No enojada, no desesperada, sino firme.
Mi abuela lo guardaba en una caja de terciopelo morado encima de su cómoda. Me lo dio antes de morir. Lo puso en mi mano y me dijo que siempre había sido mío. Doña Margarita se congeló solo un poco. Daniel lo notó. Elena también lo notó, pero los invitados solo vieron el drama. La mujer rica, la camarera pobre, el broche de oro, el escándalo perfecto sobre el postre. El restaurante se había convertido en un escenario y Elena había sido arrastrada al foco de atención sin previo aviso. Nadie le preguntó si estaba lista. Nadie le preguntó si era inocente. Nadie preguntó qué se sentía al ver que el último regalo de una abuela muerta era tratado como basura robada frente a extraños. Doña Margarita levantó su teléfono. Elena miró a Daniel, no suplicando, no rogando, solo mirando como si hiciera una pregunta silenciosa. ¿Ves lo que está pasando? Daniel lo veía. Y por primera vez esa noche pareció avergonzado de la sala a la que pertenecía. Madre, dijo, más firme ahora. Dale la oportunidad de explicarse. El pulgar de doña Margarita se cernió sobre la pantalla. Ella ha explicado suficiente. Elena alcanzó lentamente el broche. Cada ojo siguió su mano. Lo desabrochó con cuidado, como si fuera algo vivo, como si pudiera sentir la violencia a su alrededor. Luego lo sostuvo en su palma abierta, el oro atrapando la luz de araña, la piedra verde brillando como un secreto enterrado. El restaurante se inclinó hacia adelante. Incluso doña Margarita dejó de respirar. Elena levantó la barbilla. Entonces mírelo, dijo. Mírelo de verdad. Su mano temblaba, pero no la retiró. La palma abierta de Elena permaneció en aquellas. El broche de oro descansaba allí bajo la luz de la araña, pequeño y brillante, casi demasiado hermoso para el feo silencio que lo rodeaba. La esmeralda verde en el centro atrapaba cada parpadeo de las velas en las mesas. Parecía tranquilo. Elena no lo estaba. Sus dedos temblaban tanto que el broche vibraba contra su piel, pero no cerró la mano. No lo escondió. Dejó que todos vieran. Doña Margarita de la Vega miró el broche como si hubiera salido de una tumba y hubiera regresado con el nombre de otra persona. Daniel estaba a su lado, observando el rostro de su madre. Arturo Benítez estaba a medio camino entre la cocina y el comedor, atrapado en la peor posición de todas. Demasiado asustado para defender a su camarera, demasiado asustado para ofender a la mujer más rica de la sala. Y a su alrededor, los invitados esperaban. Ya no estaban comiendo, estaban observando. Elena podía sentirlo. El aire había cambiado. La gente ya no fingía que esto era un malentendido. Estaban esperando que alguien se rompiera. Doña Margarita alcanzó el broche. Elena retiró su mano media pulgada. No lejos, solo lo suficiente. Los ojos de Margarita se alzaron bruscamente. «Lo ofreciste», dijo Margarita. «Ofrecí que lo mirara», respondió Elena. «No que lo tomara». Un murmullo pasó por el comedor. Los ojos de Daniel se movieron hacia Elena de nuevo. Ahí estaba. Esa misma extraña firmeza. Miedo, sí. Humillación, sí. Pero, y debajo de eso, algo más fuerte. Algo que nadie en esa sala había esperado de una joven camarera con uniforme azul. La boca de doña Margarita se tensó. «Estás empeorando esto para ti misma». Elena miró el broche. Por un segundo, el restaurante se desvaneció. Las arañas de cristal se desenfocaron. Los invitados ricos desaparecieron. La voz de Margarita se volvió distante, y Elena ya no estaba parada dentro del lucero. Estaba de vuelta en un pequeño dormitorio, en un piso de Vallecas, con cortinas amarillas y un pequeño ventilador girando lentamente en el calor del verano. Madrileño. Su abuela, Rosa Castillo, yacía en la cama bajo una colcha descolorida, sus manos delgadas pero cálidas, su cabello plateado trenzado sobre un hombro. La habitación olía a loción de lavanda, madera vieja y la manzanilla que Rosa bebía todas las noches, incluso cuando estaba demasiado débil para terminarla. Elena recordaba ese día claramente, demasiado claramente. La lluvia golpeando contra la ventana, los frascos de medicina alineados en la mesita de noche, la pequeña caja de terciopelo morado descansando junto a la almohada de Rosa. Rosa la había llamado con 2 dedos. «Ven aquí, mi niña».
Elena se había sentado en el borde de la cama, tratando de no llorar porque Rosa odiaba cuando la gente lloraba antes de tiempo. Rosa abrió la caja lentamente. Dentro estaba el broche. Oro, piedra verde, una pequeña flor atrapada para siempre en metal. Elena lo había visto antes, pero solo desde la distancia. Rosa nunca lo usaba. Lo mantenía envuelto en un paño suave, como si perteneciera a un recuerdo demasiado pesado para tocar. Ese día lo colocó en la mano de Elena. «Esto es tuyo ahora», susurró Rosa. «Abuela, no puedo aceptar esto». «Sí, sí puedes». Elena sacudió la cabeza. «Es demasiado valioso». Rosa sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. «Siempre estuvo destinado a llegar a ti». Elena no entendía. Había preguntado de dónde venía. Rosa había cerrado los ojos por un momento. No porque estuviera cansada, sino porque la respuesta dolía. «Algunas cosas vienen del amor», dijo, «y algunas cosas vienen de la pérdida». Este vino de ambos. Luego, su agarre se tensó alrededor de los dedos de Elena. «Prométeme que no dejarás que nadie te haga sentir avergonzada de él». Elena lo había prometido. 2 semanas después, Rosa se había ido. Y ahora, parada en medio de un restaurante lleno de extraños, Elena podía sentir esa promesa ardiendo en su palma. Levantó los ojos de nuevo hacia doña Margarita. «El nombre de mi abuela era Rosa Castillo», dijo Elena. «Ella me crió después de que mi madre murió. Trabajó duro toda su vida. Nunca tomó nada que no fuera soy yo». El rostro de doña Margarita no se suavizó. «La gente dice muchas cosas sobre los muertos». Elena se estremeció como si hubiera sido abofeteada. Daniel se giró bruscamente hacia su madre. «Suficiente». Margarita lo ignoró. La respiración de Elena se volvió irregular. Le dolía la garganta. Podía manejar ser insultada. Podía manejar ser mirada por encima del hombro. Había aprendido a sobrevivir a eso hacía mucho tiempo. Pero no a Rosa. No a la mujer que le preparaba los bocadillos para el colegio cuando apenas había suficiente comida en la casa. No a la mujer que caminaba hasta la parada del autobús con las rodillas doloridas porque Elena tenía miedo de cruzar la gran avenida sola. No a la mujer que guardaba las velas de cumpleaños en un cajón porque creía que cada año merecía luz. Elena cerró los dedos alrededor del broche. «Este fue el último regalo que me dio», dijo. Su voz bajó más. La sala se inclinó hacia adentro. Ella ni siquiera podía sentarse sola ya. Tenía que ayudarla a beber agua con una pajita, pero aún así hizo que me acercara y puso esto en mi mano como si fuera la cosa más importante que le quedaba. Una mujer cerca de la ventana bajó la vista. Uno de los camareros se secó las manos nerviosamente en su delantal. Elena siguió adelante, no porque quisiera explicarse, sino porque Rosa merecía ser mencionada con dignidad. Me dijo que era mío. Me dijo que siempre había sido mío. No pregunté por qué. Tenía 22 años y estaba perdiendo a la única persona que me había hecho sentir segura. No estaba pensando en oro, o piedras, o dinero. Estaba pensando en cómo sus manos estaban enfriando. Silencio. Un silencio profundo ahora. No curioso. No hambriento de escándalo. Humano. Doña Margarita miró hacia otro lado por primera vez. Solo por un segundo. Pero Elena lo vio. Daniel también lo vio. Elena dio un pequeño paso adelante. «Lo uso todos los días porque me hace sentir que ella todavía está conmigo», dijo. «Cuando los clientes chasquean los dedos hacia mí, cuando la gente habla por encima de mí como si no estuviera allí, cuando llego a casa demasiado cansada para cenar, toco este broche y recuerdo su voz». Su mano subió a su cuello por instinto, pero el broche todavía estaba en su cuello, palma. Ese lugar vacío en su uniforme la hacía sentir expuesta. Los ojos de doña Margarita volvieron a la joya. «Eso no prueba la propiedad», no dijo Elena, «pero prueba que no soy lo que usted me llamó». La frase aterrizó con fuerza. Arturo miró hacia abajo. La mandíbula de Daniel se apretó. Doña Margarita permaneció perfectamente inmóvil, pero un músculo se movió en su mejilla. Por primera vez, ella no estaba controlando la sala completamente. Elena lo estaba. No con dinero, no con poder. Con memoria, con verdad. Doña Margarita tomó una respiración lenta. «Mi hija usó ese broche», dijo.
pero su voz era diferente ahora. Menos segura, más defensiva. Sé lo que vi. Elena asintió. Creo que usted amaba a su hija. Los ojos de Margarita destellaron. No hables de ella. No le estoy faltando el respeto, dijo Elena. Estoy diciendo que quizás dos cosas pueden ser ciertas. Quizás usted lo reconoce. Y quizás mi abuela me dijo, honestamente. Margarita la miró fijamente. La idea parecía ofenderla más que la acusación, porque dejaba espacio para la duda. Y la duda era algo que doña Margarita de la Pinio Vega no permitía, ni en los negocios, ni en la sociedad, ni en el duelo. Daniel se acercó más al broche. Elena dijo en voz baja, ¿puedo ver el reverso? Elena lo miró. No había orden en su voz, ninguna acusación, solo una pregunta que importaba. Lentamente, abrió su mano de nuevo. Daniel no lo tocó. Se inclinó ligeramente, estudiándolo desde donde estaba, parado. Margarita lo observaba con ojos agudos. Daniel. Él no respondió. Elena giró el broche con el pulgar. El pequeño cierre en la parte posterior atrapó la luz. Había pequeños rasguños allí por años de manejo cuidadoso, pequeñas marcas hechas por la edad, no por el robo. Elena miró hacia abajo. Su respiración se detuvo allí. Susurró. Daniel se inclinó más cerca. Arturo dio un paso adelante sin querer. El rostro de doña Margarita palideció. Elena señaló el interior del cierre. Mi abuela me mostró esto una vez, dijo. Lo había olvidado hasta ahora. Su voz temblaba. Sus iniciales están grabadas ahí. Doña Margarita se quedó muy quieta. Elena sostuvo el broche más alto. RC dijo. Rosa Castillo. Nadie se movió. Nadie habló. El restaurante que la había juzgado hacía minutos ahora estaba congelado, observando la primera grieta aparecer en la certeza. Doña Margarita. La mano de Elena todavía temblaba. Pero esta vez no era de miedo. Era por el terrible y poderoso sentimiento de estar frente a personas que habían intentado avergonzarla y no retroceder. Doña Margarita de la Vega no alcanzó el broche de inmediato. Lo miró fijamente, al pequeño grabado, a las letras RC, cortadas en la parte posterior de una pieza, de joyería que había pasado 17 años creyendo que estaba enterrada dentro de su dolor. La sala esperaba. Elena Castillo sostenía el broche en su mano abierta, sus dedos rígidos, sus hombros cuadrados, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Había dicho el nombre de su abuela en voz alta, había puesto la verdad en medio del restaurante. Ahora todos miraban a Margarita y Margarita odiaba eso. Ella había entrado en el lucero como una mujer a la que la gente temía. Una mujer cuyo apellido abría puertas antes de que tocara el pomo. Una mujer que nunca tenía que repetirse. Pero ahora, frente a 30 extraños silenciosos, una camarera le había entregado algo que Margarita no podía controlar. Una pregunta. Daniel miró a su madre cuidadosamente. Mamá dijo lo suficientemente bajo para que solo las mesas más cercanas pudieran oír. ¿El broche de Isabel tenía algo grabado dentro? El rostro de Margarita cambió. No mucho, solo un parpadeo cerca de los ojos, pero Daniel conocía a su madre demasiado bien. Había visto esa mirada cuando los abogados traían documentos que ella no quería firmar. Cuando los médicos usaban palabras que ella no quería escuchar. Cuando su padre murió y el sacerdote le dijo que el duelo no obedecía al dinero. Era la mirada de una mujer acorralada por la realidad. Margarita levantó la barbilla. No dijo. No tenía. Los dedos de Elena se tensaron ligeramente alrededor del broche. Daniel no apartó la mirada. ¿Estás segura? Margarita se volvió hacia él. Por supuesto que estoy segura. Pero su voz salió demasiado rápido, demasiado aguda, demasiado limpia. Elena no notó. También lo hizo Arturo Benítez, que estaba parado con una mano presionada contra el respaldo de una silla como si el restaurante mismo pudiera inclinarse debajo de él. Doña Margarita señaló el broche de nuevo. El grabado no significa nada. Cualquiera podría haber añadido esas iniciales. Más tarde, los ojos de Elena se abrieron. ¿Más tarde? Repitió. Sí, mi abuela tuvo esto durante años. ¿Y dónde lo consiguió? La pregunta restalló como un látigo. Elena abrió la boca,
Pero no salió ninguna respuesta porque no lo sabía. Esa era la terrible verdad. Sabía que Rosa la había amado. Sabía que Rosa había puesto el broche en su mano antes de morir. Sabía que Rosa nunca había sido una ladrona, pero no sabía de dónde venía. Y Margarita vio esa pequeña brecha. Ella entró en ella. ¿Lo ven?, dijo Margarita, girándose hacia la sala ahora, usando a los invitados como usaba cada sala en la que entraba, como testigos de su poder. Ella no puede explicar cómo su abuela llegó a poseer el broche de mi hija. El rostro de Elena palideció. Daniel se acercó más. Eso todavía no la convierte en una ladrona. Los ojos de Margarita destellaron. Nunca dije que su abuela fuera inocente tampoco. Las palabras golpearon a Elena antes de que pudiera prepararse para ellas. Su respiración se detuvo. Un sonido suave se movió por la sala. Alguien susurró. ¡Ay, Dios mío! Una mujer cerca de la barra presionó su servilleta contra su boca. Elena se quedó muy quieta. Luego habló. No lo haga. 2 palabras. Tranquilas, peligrosas. Margarita ignoró la advertencia. Las familias pobres transmiten todo tipo de historias, dijo. Pequeñas mentiras, sentimentales, una caja bonita, un regalo en el lecho de muerte. Unas pocas lágrimas. Eso no borra la verdad. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no parpadeó. Mi abuela me crió. La voz de Margarita permaneció fría. Y mi hija murió. Eso silenció todo. Incluso Daniel se congeló. Por primera vez esa noche, el dolor de Margarita entró en la sala completamente. No pulido, no vestido con diamantes, no escondido detrás de la riqueza. Estaba allí, feo y sangrando. Mi hija Isabel tenía 21 años, dijo Margarita. Acababa de terminar la universidad. Era demasiado joven para saber cuán cruel podía ser el mundo. Hice hacer ese broche para su cumpleaños. Oro de 18 quilates, una esmeralda colombiana tallada como una flor. Ella amaba las flores. Decía que el verde le recordaba a la primavera después de un duro invierno. La voz de Margarita tembló solo una vez. Luego la forzó a quedarse quieta. Ella lo usó en un vestido blanco esa noche. Yo misma se lo abroché. Se dio la vuelta en el espejo y sonrió como si nada malo pudiera pasarle nunca. Daniel miró hacia abajo. Recordaba a Isabel. No tan claramente como su madre. Él había sido mayor, ocupado, siempre corriendo hacia reuniones de negocios y en expectativas familiares. Pero recordaba su risa, su perfume, la forma en que dejaba libros abiertos boca abajo por toda la casa familiar en La Moraleja. Margarita siguió adelante. 2 meses después ella se había ido. El restaurante pareció encogerse alrededor de esa frase. Elena bajó ligeramente la mano, no en rendición, sino en tristeza. Los ojos de Margarita se fijaron en el broche. La policía devolvió su bolso, su reloj, un pendiente roto, sus zapatos. Tragó saliva con dificultad. Pero no el broche. El rostro de Daniel se tensó. Había escuchado esta historia en fragmentos antes. Nunca así. Nunca en público. Nunca con la voz de su madre desnuda. Margarita se volvió de nuevo hacia Elena. Así que cuando te digo que ese broche pertenecía a mi hija, no estoy adivinando. No estoy confundida. No estoy siendo dramática. Conozco esa pieza porque la compré con amor. La abroché con mis propias manos y la busqué después de que mi hija fuera enterrada. Por un momento, nadie respiró. Elena miró el broche de nuevo. De repente, se sentía más pesado. No menos suyo, pero más pesado porque ahora llevaba también el dolor de otra persona. Todavía podía sentir la mano de Rosa alrededor de suya. Esto es tuyo ahora. Siempre estuvo destinado a llegar a ti. La voz de Elena se suavizó. Siento mucho lo de Isabel, dijo. La boca de Margarita se torció. No uses su nombre como si la conocieras. No la conocía, dijo Elena. Pero sé lo que se siente al perder a la persona que hacía que el mundo se sintiera seguro. Margarita parpadeó. Elena dio un pequeño paso adelante. Mi abuela fue esa persona para mí. Ella no tenía su dinero. No tenía diamantes, ni médicos privados, ni un apellido que la gente susurrara. Tenía un piso pequeño, en un barrio obrero, 2 buenos abrigos
y una Biblia con la mitad de las páginas sueltas. Su voz comenzó a temblar, pero siguió adelante. Hacía que el cocido durara 3 días y fingía que no tenía hambre. Trabajó limpiando casas hasta que sus manos se curvaron de dolor y cuando se estaba muriendo no me dio cuentas bancarias, ni tierras, ni una casa en la sierra. Me dio esto. Elena levantó el broche de nuevo. La esmeralda atrapó la luz. No sé por qué lo tenía. Ojalá lo supiera. Ojalá hubiera hecho más preguntas, cuando todavía tenía tiempo. Pero conozco a la mujer que me lo dio, y sé que preferiría pasar hambre antes que robar a alguien. Margarita la miró fijamente. Por un segundo, algo humano se movió en su rostro. Luego el orgullo lo cubrió de nuevo. ¿Esperas que crea eso? No dijo Elena. Espero que entienda que su dolor no le da derecho a destruir el mío. Las palabras golpearon más fuerte que un grito. Arturo Benítez miró a Elena como si la viera por primera vez. Daniel exhaló lentamente. El teléfono de Margarita todavía estaba en su mano, pero había olvidado marcar. Una copa tintineó en algún lugar de la parte trasera. Nadie se giró. Margarita miró a su alrededor y pareció darse cuenta de repente de cuán público se había vuelto esto. Los ojos, los teléfonos, las caras expectantes. El restaurante ya no estaba bajo su mando. La humillación que había tratado de colocar sobre Elena estaba empezando a reflejarse. Bajó la voz. Eres muy atrevida para alguien en tu posición. La respuesta de Elena llegó suavemente. No, señora. Estoy asustada. Eso detuvo a Daniel en seco. Elena miró directamente a Margarita. Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de que alguien haya grabado esto y mañana extraños en Internet decidan quién soy antes de saber mi nombre. Tengo miedo de que la policía venga y la escuche a usted antes de escucharme a mí. Su mano se cerró alrededor del broche. Pero tengo más miedo de dejar que llame ladrona a mi abuela. Margarita no dijo nada. El silencio se extendió. Entonces Daniel extendió la mano suavemente, sin tocar a Elena, solo ofreciendo su mano debajo de la de ella. ¿Puedo?, preguntó. Elena dudó. Luego colocó el broche en su palma. Daniel lo giró con cuidado como si pudiera romperse bajo el peso de las historias de 2 mujeres muertas. Estudió la esmeralda en forma de flor, el cierre antiguo, el grabado. Luego miró a su madre. Mamá dijo, con voz baja y tensa. Puede que haya más en esto. Los ojos de Margarita se agudizaron. No hay nada más. Pero Daniel no se detuvo. El broche de Isabel desapareció el año que murió. La abuela de Elena lo tuvo durante años. Las iniciales son suyas. Eso no suena simple. El rostro de Margarita se endureció. Devuélvemelo. Elena dio un paso adelante. No. Toda la sala se congeló de nuevo. Margarita se giró lentamente. La voz de Elena era tranquila, pero no se dobló. Era el último regalo de mi abuela. Hasta que sepamos la verdad, nadie me lo quita. Daniel miró a Elena, luego al broche en su mano, luego a su madre, y en ese momento la historia cambió. Ya no se trataba solo de una acusación. Se trataba de Isabel. Se trataba de Rosa. Se trataba de una hija muerta, una abuela muerta, y un pequeño broche que de alguna manera había viajado entre 2 familias que nunca debieron conocerse. Doña Margarita de la Vega había entrado en el restaurante buscando una ladrona, pero ahora, mirando a la joven camarera que se negaba a desaparecer, comenzó a entender algo mucho más aterrador. El broche no había vuelto a ella por accidente. Daniel Aguirre no se movió durante varios segundos, simplemente se quedó allí, con el broche en su palma, mirándolo hacia abajo, como si la pequeña flor de oro hubiera comenzado a susurrar secretos que solo él podía escuchar. A su alrededor, el lucero permanecía congelado, sin música, sin cubiertos, sin ruido educado de restaurante, solo el bajo zumbido de las arañas de cristal y respiración contenida de personas que habían venido a cenar y de repente se encontraron atrapadas dentro de una herida familiar. Elena Castillo estaba parada frente a él, con la barbilla levantada, los ojos brillantes, su uniforme azul ligeramente arrugado por un largo turno. Parecía
pequeña bajo el techo alto y las luces caras. Pero Daniel no podía dejar de mirarla, no por el broche, sino por su cara. Había miedo allí. Lo veía claramente. Cualquiera podía. Sus manos estaban apretadas a sus costados. Sus hombros estaban demasiado rígidos. Su respiración venía en bocanadas y superficiales, como si se estuviera forzando a no desmoronarse frente a personas que disfrutarían viéndolo. Pero debajo del miedo había algo más, algo dolorosamente familiar. Una negativa tranquila y obstinada a ser borrada. Daniel había visto esa mirada antes, años atrás en Isabel. Su hermana había usado esa misma expresión cada vez que Margarita intentaba controlar su vida. Cuando Margarita quería que se casara con el tipo correcto de hombre de la nobleza, asistiera a los eventos benéficos correctos, sonriera en las fotografías correctas de Lola. Isabel se paraba en la puerta, con los brazos cruzados, sin gritar, sin llorar, solo mirando a su madre con una calma que hacía temblar toda la casa. Daniel lo recordaba ahora con tanta fuerza que casi dejó de respirar. Elena tenía esa mirada. No la misma cara, no la misma vida, pero el mismo fuego. Margarita notó que Daniel miraba fijamente. Daniel, dijo ella bruscamente, «Dame el broche». Él levantó la vista. La mano de su madre estaba extendida. Manicura perfecta, pulsera de diamantes. Una mano que había firmado cheques lo suficientemente grandes para comprar edificios en la Castellana. Una mano que había silenciado salas durante décadas. Pero por primera vez esa noche, Daniel no la obedeció. Todavía no dijo. Las palabras aterrizaron suavemente. Aún así, todos las escucharon. Los ojos de Margarita se entrecerraron. «¿Disculpa?» Daniel cerró los dedos alrededor del broche. No para reclamarlo, sino para protegerlo de ambos lados hasta que la verdad pudiera respirar. Dije, «Todavía no». Un murmullo se movió por el restaurante. Arturo Benítez parecía que podría desmayarse. Elena se volvió hacia Daniel, atónita. Hasta ese momento no había esperado nada de él. Hombres como Daniel Aguirre de la Vega generalmente aparecían solo cuando el daño necesitaba ser limpiado. Hablaban con voces suaves, ofrecían disculpas pulidas y se aseguraban de que los poderosos siguieran siendo poderosos. Pero el rostro de Daniel era diferente ahora. No había sonrisa pulida, encanto público, solo tensión y vergüenza. Miró a Elena cuidadosamente. «Señorita Castillo», dijo, «usted dijo que su abuela le dio esto hace 2 años». Elena asintió. «Sí». Y ella le dijo que siempre había sido suyo. La garganta de Elena se tensó ante el recuerdo. Lo hizo. ¿Alguna vez mencionó a la familia Aguirre de la Vega? No. ¿Alguna vez mencionó a mi hermana Isabel? Elena sacudió la cabeza. No, nunca. Margarita se burló. Por supuesto que no lo hizo. Daniel se volvió hacia ella. «Madre». Una palabra, una advertencia. Margarita se congeló, no porque le tuviera miedo, sino porque no estaba acostumbrada a escuchar ese tono de su hijo. Daniel había pasado la mayor parte de su vida suavizando sus tormentas, explicando su crueldad como dolor, traduciendo su arrogancia en preocupación, de pie a su lado en funerales, recaudaciones de fondos, cenas de negocios y fiestas familiares, absorbiendo silenciosamente el daño que ella dejaba atrás. Pero algo en él había cambiado. Quizás fue la mano temblorosa de Elena. Quizás fue el grabado. Quizás fue el fantasma de Isabel parado repentinamente entre ellos. O quizás simplemente estaba cansado. Cansado de ver a su madre convertir el dolor en un arma. Miró de nuevo a Elena. «Usted dijo que el nombre de su abuela era Rosa Castillo». «Sí». «¿Tenía otro nombre? ¿Un nombre de soltera? ¿Algo?» Elena parpadeó. La pregunta la tomó por sorpresa. «No sé mucho». Ella no hablaba de su pasado. Margarita soltó una risa fría. «Qué conveniente». El rostro de Elena se tensó, pero antes de que pudiera responder, Daniel intervino. «No más de eso». La sala se quedó en silencio de nuevo. Los labios de Margarita se separaron, ligeramente. La voz de Daniel se mantuvo tranquila, pero había hierro debajo de él. La acusaste delante de todos. La llamaste ladrona.
Insultaste a su abuela. Ella ha respondido cada pregunta con más dignidad de la que la mayoría de la gente en esta sala habría logrado. Elena miró hacia otro lado rápidamente. No porque estuviera avergonzada, porque la amabilidad, cuando ya estás herida, puede sentirse casi insoportable. Daniel vio eso también. El movimiento más pequeño, la forma en que sus ojos cayeron antes de que las lágrimas pudieran mostrarse, y algo dentro de él se retorció. Pensó en el momento en que había entrado en el restaurante, su madre señalando, Elena parada allí con una bandeja que ya no sostenía, los invitados mirando como si la humillación fuera entretenimiento. Había visto a mucha gente mentir en su vida, miembros de juntas directivas, abogados, políticos, parientes. Los mentirosos solían apresurarse, llenaban el silencio con detalles, actuaban la inocencia. Elena no había actuado nada, simplemente se había quedado allí, confundida y herida, protegiendo la memoria de una mujer que ya no estaba viva, para protegerse a sí misma. Daniel reconocía la honestidad cuando no le quedaba nada que ocultar. Margarita se acercó más a él. No dejes que te manipule. Daniel miró fijamente a su madre. Ella no está manipulando a nadie. Tú no sabes eso. Sé lo que vi. Los ojos de Margarita destellaron. ¿Y qué viste exactamente? Daniel miró hacia Elena. Todo el restaurante pareció inclinarse más cerca. Vi a una joven ser atacada en público, dijo. Vi a su jefe prepararse para sacrificarla porque nuestro apellido lo asusta. Vi a extraños alcanzar sus teléfonos en lugar de su conciencia. Varios invitados se movieron incómodos. Arturo bajó la cabeza. Daniel continuó. Y la vi pararse allí y decir la verdad, mientras todos esperaban que se inclinara. Los ojos de Elena se levantaron hacia él. Por un momento, solo se miraron el uno al otro. Dos personas de mundos diferentes, uno nacido en el poder, uno forzado a sobrevivir sin él. Pero en ese breve silencio, algo pasó entre ellos. No romance, no consuelo, reconocimiento. Daniel reconoció a una persona siendo aplastada por una sala y negándose a desaparecer. Elena reconoció quizás por primera vez esa noche que alguien con el apellido Aguirre de la Vega realmente la estaba viendo. El rostro de Margarita se endureció en piedra. Estás avergonzando a esta familia. La risa de Daniel fue tranquila y sin humor. No, madre, tú hiciste eso. Las palabras golpearon la sala como un plato caído. Margarita palideció. Arturo susurró. Señor Aguirre. Daniel no lo miró. Colocó el broche suavemente de nuevo en la palma abierta de Elena. El gesto fue pequeño, pero todos lo entendieron. Él no estaba tomando el lado de su madre. No ciegamente. Ya no. Elena curvó sus dedos alrededor de él, atónita por el simple hecho de que él lo había devuelto sin fuerza, sin amenaza, sin hacerla suplicar. Daniel habló suavemente. Guárdelo a salvo. Elena asintió una vez. Lo haré. Doña Margarita miró el broche como si Daniel hubiera regalado a su hija. No tienes derecho, dijo ella. Daniel se volvió hacia ella, su voz baja. Y tú no tenías derecho a decidir que esta chica era culpable porque el dolor lo hacía más fácil. Esa frase cambió el rostro de Margarita. Por un segundo, pareció mayor. Poderosa. No elegante. Solo 72 años. Herida y aterrorizada de que la historia que había llevado durante 17 años pudiera no estar completa. Pero luego, orgullo regresó como una armadura. Levantó la barbilla. Sé lo que pertenecía a mi hija. Daniel se suavizó pero no retrocedió. Sé que amas a Isabel. Los ojos de Margarita brillaron. Entonces ayúdame. Estoy tratando de hacerlo. No susurró ella. La estás ayudando a ella. Margarita señaló a Elena. Daniel miró a Elena de nuevo. Elena permanecía perfectamente inmóvil, apretando el broche contra su pecho. No dijo Daniel. Estoy ayudando a la verdad. El restaurante permaneció en silencio. Afuera, un coche pasó lentamente por la calle, sus faros deslizándose por los ventanales delanteros como una hoja pálida. Dentro, las llamas de las velas parpadeaban en cada mesa. Elena podía escucharse a sí misma respirando. Podía escuchar a Margarita respirando. Podía
escuchar la voz de Daniel todavía colgando en el aire. Por primera vez desde que comenzó la acusación, Elena no se sintió completamente sola, y eso hizo que la sala se sintiera diferente. No más segura, todavía no, pero diferente. Doña Margarita miró de Daniel a Elena, luego hacia abajo al broche escondido. Dentro del puño de Elena, algo se estaba rompiendo. No ruidosamente, no todo, la vez, pero profundamente, debajo de la superficie pulida de la familia Aguirre de la Vega, se había abierto una grieta. Y Daniel, el hijo que había pasado toda su vida de pie junto a las tormentas de su madre, finalmente había entrado en el camino de una. Elena Castillo podía sentir el broche presionando en su palma como un latido, pequeño, cálido, real. Durante unos segundos, nadie se movió dentro del lucero. El restaurante se había vuelto demasiado silencioso. El tipo de silencio que hace que cada respiración suene culpable. Las velas parpadeaban sobre los manteles blancos. Cenas a medio comer permanecían intactas. Las copas de vino atrapaban la luz, pero nadie las levantaba. Doña Margarita de la Vega estaba parada frente a Elena, con la barbilla alta y el orgullo ardiendo en sus ojos. Daniel estaba en ellas ahora, no bloqueando completamente a su madre, pero lo suficientemente cerca para hacer una declaración, y Elena entendió exactamente lo que estaba pasando. La mujer poderosa quería recuperar la sala, quería recuperar el control. Quería que Elena se sintiera pequeña de nuevo. Doña Margarita se giró ligeramente hacia Arturo Benítez. Señor Benítez dijo, cada palabra pulida y fría, asumo que entiende qué tipo de situación se ha vuelto esto. El rostro de Arturo se tensó. Sí, doña Margarita. Elena lo miró. Había trabajado para Arturo durante 3 años. Sabía cómo sonreía a los invitados. Sabía cómo elogiaba la lealtad durante las reuniones de personal. Sabía cómo decía que el lucero era una familia, pero ahora sus ojos no se encontraban con los de ella. Doña Margarita continuó. Una de sus empleadas lleva una pieza de joyería conectada a mi hija fallecida. Ella ha causado un disturbio público. Se ha negado a cooperar y todavía está parada en medio de su comedor como si fuera dueña de él. El estómago de Elena se retorció. Ahí estaba, el cambio. Margarita ya no podía probar el robo, así que cambió el cargo. Ahora Elena no era una ladrona. Era un problema. Arturo se secó las manos en los costados de su chaqueta de traje. Elena dijo cuidadosamente, «Quizás sería mejor si te tomaras el resto de la noche libre». Un suave jadeo se movió entre el personal cerca de la cocina. Elena lo miró, fijamente. El resto de la noche libre. Arturo tragó saliva. Pagada añadió rápidamente, como si eso hiciera generosa la humillación. Solo, hasta que podamos solucionar esto. Los dedos de Elena se curvaron más fuerte alrededor del broche. Detrás de ella, uno de los camareros más jóvenes bajó los ojos, otro miró hacia el suelo. El barman se congeló con su mano en un vaso. Todos sabían lo que significaba «tómate la noche libre». Vete. Desaparece. Deja que la mujer rica se sienta cómoda de nuevo. Elena tomó una respiración, luego otra. Su voz salió tranquila. No. Arturo parpadeó. Los ojos de doña Margarita se entrecerraron. Daniel la miró con renovada atención. Elena levantó la barbilla. Estoy programada hasta el cierre, dijo. Tengo mesas. Tengo trabajo y no he hecho nada malo. La boca de Arturo se abrió. Luego se cerró. Doña Margarita soltó una risa seca y sin humor. Verdaderamente no entiendes tu posición. Elena se volvió hacia ella. No, señora. La entiendo muy bien. La respuesta hizo que varios invitados se movieran en sus asientos. El corazón de Elena latía tan fuerte que pensó que podría desmayarse, pero mantuvo los pies plantados. Recordó la voz de su abuela. No dejes que nadie te haga sentir avergonzada de lo que es tuyo. Se aferró a esa voz, como a una barandilla en una tormenta. Margarita se acercó más. Estás parada en una sala llena de gente que sabe exactamente quién soy. Elena asintió. Sí, y aún así usted elige desafiarme. Elena miró alrededor del restaurante, a los teléfonos, a los invitados, silenciosos,
al rostro pálido de Arturo, a los miembros del personal observando desde los bordes como personas atrapadas detrás de un cristal. Luego miró de nuevo a Margarita. No la estoy desafiando, dijo. Estoy diciendo la verdad. Las fosas nasales de Margarita se dilataron. Los ojos de Daniel se suavizaron, pero no dijo nada. Este era el momento de Elena, y él lo sabía. Margarita bajó la voz hasta que cortó aún más profundo. ¿Crees que la verdad protege a personas como tú? Un escalofrío atravesó la sala. Elena lo sintió. Personas como tú. Ahí estaba de nuevo. No gritado, no nombrado, pero lo suficientemente afilado para sacar sangre. Los labios de Elena temblaron una vez. Los presionó juntos. No dijo. La verdad no siempre nos protege. Su voz se volvió más firme. Pero las mentiras nos destruyen más rápido. La frase detuvo la sala. Incluso Margarita no respondió de inmediato. Elena podía sentir su miedo aumentando, pero no huyó de él. Dejó que llenara su pecho, luego empujó a través de él. Sé lo que puede pasar después de esta noche, dijo Elena. Sé que usted podría hacer una llamada telefónica y costarme este trabajo. Sé que la gente aquí podría decir que fui grosera o difícil o desagradecida. Sé que mi nombre podría ser repetido por personas que nunca me preguntaron qué pasó, miró a Arturo. Y sé que algunas personas dejarán que suceda porque es más fácil que estar a mi lado. Arturo miró hacia abajo. Eso dolió más de lo que Elena esperaba, pero siguió adelante. Mi abuela me dio este broche, dijo, abriendo su mano para que la sala pudiera y verlo de nuevo. Me lo dio cuando se estaba muriendo. Esa no es una historia que inventé para impresionar a nadie. Eso no es un truco. Esa es la verdad. El rostro de Margarita se endureció. No puedes probar eso. Elena asintió. Tiene razón. No esta noche. No parada aquí con extraños mirándome fijamente. Luego dio un pequeño paso adelante. Pero usted tampoco puede probar que lo robé. Las palabras resonaron limpias, simples, inquebrantables. Daniel miró a su madre. Margarita parecía como si hubiera sido abofeteada sin ser tocada. Elena se giró ligeramente hacia los invitados. No dramáticamente, no como en un discurso, sino como una mujer que había sido forzada a subir a un escenario y, finalmente, decidía usarlo. Yo no pedí esto, dijo. Estaba haciendo mi trabajo. Estaba llevando comida. Estaba tratando de terminar otro turno. Y luego fui acusada delante de todos, ustedes. Su voz se quebró, pero se recuperó. Nadie me preguntó quién era. Nadie preguntó de dónde venía el broche. La mayoría de ustedes solo miraron. Algunos invitados miraron hacia otro lado. Una mujer bajó lentamente su teléfono, a su regazo. Elena lo vio. Bien, que lo sientan. Margarita cruzó los brazos. Esto se está volviendo teatral. Elena miró de nuevo hacia ella. Usted lo hizo público. Eso aterrizó con fuerza. Daniel casi cerró los ojos. Arturo inhaló bruscamente. Las manos de Elena estaban temblando de nuevo, pero ahora no las escondió. Sí, estoy asustada, dijo. Estoy asustada porque necesito este trabajo. Estoy asustada porque el alquiler vence. Estoy asustada porque mi abuela se ha ido y no puedo llamarla esta noche y preguntarle qué hacer. Sus ojos se llenaron esta vez. Dejó que las lágrimas se quedaran allí. Pero no me quitaré la última cosa que ella me dio solo porque una mujer rica decidió que el dolor le da permiso para humillarme. Nadie respiró. El rostro de Margarita se puso blanco. Daniel susurró. Elena. No para detenerla, casi como una advertencia de que había pisado demasiado cerca y del fuego. Pero Elena ya estaba dentro de él. Miró directamente a Margarita. Siento que su hija muriera, dijo. Lo digo en serio. No le desearía ese dolor a nadie. Pero mi abuela murió también, y ella importaba. Quizás no para esta sala, quizás no para los periódicos, quizás no para familias con edificios que llevan su nombre. Su voz bajó, pero ella me importaba a mí. La sala se suavizó. No completamente, pero lo suficiente. Lo suficiente para que la gente recordara que no estaban viendo un escándalo. Estaban viendo a una joven mujer defender a los muertos. Margarita no dijo nada. Por primera vez en toda la noche, parecía insegura de si la ira la salvaría.
Elena cerró su mano alrededor del broche de nuevo y lo colocó suavemente de vuelta cerca de su cuello. Sus dedos lucharon con el cierre porque estaba temblando mucho. Daniel dio un paso adelante instintivamente. Elena sacudió la cabeza. Lo tengo. 2 palabras. Pequeñas pero llenas de todo. Ella abrochó el broche ella misma. Las flores de oro se asentaron contra su uniforme azul exactamente donde había estado antes de que Margarita tocara su vida y tratara de abrirla. Elena miró a Arturo. Voy a terminar mi turno, dijo. Arturo la miró como si no supiera qué idioma estaba hablando. Entonces Elena se giró. Caminó hasta la estación de servicio. Tomó una bandeja limpia y enderezó el delantal. Nadie la detuvo. Nadie sabía cómo. Sus pasos no eran firmes al principio. Sus rodillas estaban débiles. Su garganta ardía, pero se movió de todos modos. Más allá de las mesas, más allá de los susurros, más allá de los teléfonos que habían capturado su humillación, pero no todo su corazón. En la mesa 12, un hombre mayor empujó lentamente su plato intacto. Señorita, dijo suavemente. Elena hizo una pausa. Él parecía avergonzado. ¿Podría darme un poco de agua, por favor? Era una pregunta tan normal, tan pequeña, tan humana. Elena asintió. Sí, señor. Su voz era profesional. Llenó el vaso. Su mano todavía temblaba ligeramente. El agua se onduló bajo la luz de la araña. Daniel observaba desde el centro del comedor, su expresión indescifrable, pero cambiada. Había visto a personas poderosas comandar salas toda su vida. Había visto al dinero doblar espaldas, silenciar la verdad y convertir la crueldad en etiqueta. Pero nunca había visto nada como esto. Una camarera acusada y humillada, simplemente eligiendo no desaparecer. Margarita observaba también. Su rostro estaba cerrado en ira, pero algo detrás de sus ojos había cambiado. Elena Castillo no la había derrotado. Todavía no. Pero había hecho algo que Margarita no había esperado. Había sobrevivido al golpe. Y luego se había vuelto a levantar delante de todos. Elena Castillo volvió al trabajo, pero el restaurante no volvió a la normalidad. Nada en el lucero se sentía normal ya. Las arañas de cristal todavía brillaban. Las velas todavía ardían. Los platos todavía estaban sobre manteles de lino blanco como si nada hubiera pasado. Pero la sala había cambiado. Cada sonido era demasiado agudo ahora. Cada susurro se transmitía. Cada movimiento se sentía cuidadoso, como si un paso en falso pudiera incendiar todo el lugar. Elena se movía entre las mesas con una jarra de agua en una mano y el broche, y prendido de nuevo contra su cuello, exactamente donde pertenecía, pero ahora todos lo veían. Antes de esta noche, esa pequeña flor de oro había sido invisible. Solo un detalle personal en el uniforme de una camarera. Un recuerdo, tranquilo, un consuelo privado. Ahora era evidencia, ahora era un misterio, ahora era la cosa que hacía temblar a una multimillonaria. Doña Margarita de la Vega no se había sentado. Permanecía de pie junto a su mesa, con la espalda recta y furiosa, pero sus ojos seguían volviendo al cuello de Elena. Una y otra vez, como si quisiera mirar hacia otro lado y no pudiera. Daniel lo notó. Elena también. Ella sirvió agua en la mesa 12. Sus manos seguían inestables. Un fino chorro falló el vaso y oscureció el borde del mantel. Lo siento, susurró. El hombre mayor en la mesa le dio un asentimiento suave. Está bien, querida. Esa palabra casi la rompió. Querida. No ladrona. No chica. No problema. Querida. Elena tragó saliva y retrocedió hacia la estación de servicio. Le dolía el pecho de mantenerse entera. Todo su cuerpo quería correr al baño, cerrar la puerta con llave y llorar hasta que no quedara nada. Pero sabía que si dejaba la sala, Margarita ganaría la historia. Así que Elena se quedó. Al otro lado del comedor, Daniel se volvió hacia Arturo Benítez. ¿Tienes una lupa?, preguntó. Arturo parpadeó. ¿Una qué? ¿Una lupa? ¿Una lente de joyero? ¿Algo? Margarita giró la cabeza bruscamente hacia él. Daniel, detén esto. Él no la miró. Arturo, el dueño del restaurante, dudó.
Luego asintió demasiado rápido. Tengo una en mi oficina para verificar las etiquetas de vino, las botellas más viejas. A veces la impresión es: la traeré. Arturo desapareció hacia la parte trasera. Margarita se acercó más a su hijo. Estás haciendo un espectáculo de esta familia. Daniel finalmente se volvió hacia ella. No, madre. El espectáculo comenzó cuando agarraste a una camarera por el cuello frente a un comedor lleno. Los labios de Margarita se tensaron. Reconocí el broche de mi hija. ¿Reconociste un broche?, dijo Daniel. Eso no es lo mismo. Sus ojos destellaron. ¿Cómo te atreves? La voz de Daniel se mantuvo baja. Estoy haciendo la pregunta que deberías haber hecho antes de acusarla. Margarita miró hacia Elena, que estaba parada junto a la estación de servicio, fingiendo no escuchar. Pero todos sabían que estaba escuchando. Todos lo estaban. Daniel continuó. Si ese grabado es antiguo, si fue hecho cuando se hizo el broche, entonces esto no es sample. El rostro de Margarita cambió de nuevo. Solo un parpadeo. El mismo miedo de antes. Elena lo vio desde el otro lado de la sala, y su estómago se tensó. El miedo no se veía bien en doña Margarita de la Vega. La ira le quedaba bien. El orgullo le quedaba bien. El mando le quedaba bien. El miedo parecía como si algo se hubiera escapado de detrás de una puerta cerrada con llave. Arturo regresó con una pequeña lupa de latón en su mano. Se la tendió a Daniel como si estuviera entregando un cable con corriente. Daniel la tomó. Luego se volvió hacia Elena. Señorita Castillo, dijo suavemente. ¿Puedo mirar el grabado de nuevo? Los dedos de Elena subieron al broche. Toda la sala observaba. Podía sentir mirada de Margarita como hielo en su piel. Daniel añadió. No tiene que dármelo. Puede sostenerlo. Eso importaba. Elena sintió. Lentamente. Desabrochó el broche de nuevo. El pequeño clic del cierre sonó más fuerte de lo que debería. Lo colocó en su palma, justo como lo había hecho antes, y dio un paso hacia Daniel. Sus zapatos hicieron suaves golpecitos contra el suelo pulido. Con cada paso, sentía los ojos, siguiéndola. No solo los invitados ricos ahora, el personal también. Los cocineros de línea mirando a través de la ventana de la cocina. El barman, congelado, detrás de la barra. La recepcionista parada en el mostrador de entrada, con una mano sobre su boca. Elena se detuvo frente a Daniel. Margarita estaba parada a solo unos metros de distancia, lo suficientemente cerca para alcanzar, lo suficientemente cerca para tomar. Elena curvó sus dedos ligeramente. Daniel lo vio. No lo tocaré a menos que usted lo diga, dijo él. Elena lo miró por un largo segundo. Luego abrió su mano. Daniel se inclinó, levantando la lupa sobre la parte posterior del broche. Estudió el cierre, los rasguños, las pequeñas letras grabadas. La sala contuvo el aliento. RC, 2 letras, pequeñas, desgastadas, pero claras. Y debajo de ellas, casi, oculto bajo años de pequeños rasguños, había algo más. El ceño de Daniel se frunció. Espera, murmuró. Margarita se quedó quieta. El pulso de Elena saltó. ¿Qué?, preguntó ella. Daniel ajustó el ángulo hacia la luz de la vela. Hay más. Elena se inclinó más cerca. Arturo dio un paso adelante sin darse cuenta. Margarita susurró. Eso es suficiente. Daniel la ignoró. Inclinó el broche de nuevo. El oro atrapó una fina línea de luz. La parte posterior del cierre destelló. Ahí estaba. No solo RC, debajo de las iniciales tan pequeño que casi desaparecía en el metal, había una fecha. 1977. El rostro de Daniel se drenó de color. Elena lo vio y sintió que la sala se inclinaba debajo de ella. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. Daniel no respondió al principio. Siguió mirando fijamente. La mano de Margarita se movió al respaldo de una silla para apoyarse. Elena vio eso también. Y de repente, el equilibrio en la sala cambió de nuevo. Margarita no estaba enojada, ahora. Estaba asustada. Daniel miró a su madre. Isabel no nació hasta 1980. La frase aterrizó como una piedra arrojada en agua profunda. Nadie habló. Elena parpadeó. La boca de Arturo se abrió ligeramente. El rostro de Margarita se puso blanco.
Daniel se enderezó lentamente, todavía sosteniendo la lupa, todavía mirando a su madre. Madre, dijo cuidadosamente, si este grabado ya estaba en el broche en 1977, entonces no pudo haber sido hecho para el 21º cumpleaños de Isabel. Los ojos de Margarita se endurecieron instantáneamente. No sabes cuándo se grabó eso. Daniel sostuvo el broche más cerca de la luz de nuevo. El grabado está desgastado. Los rasguños van sobre la fecha, no debajo de ella. Arturo se aclaró la garganta nerviosamente. Eso sugeriría que es antiguo, dijo. Y luego inmediatamente pareció arrepentirse de haber hablado. Margarita se volvió hacia él. Usted es dueño de un restaurante, señor Benítez, no un experto, no dijo Arturo rápidamente. Por supuesto que no, pero el daño estaba hecho. La sala lo había escuchado. El grabado no era un detalle más. Era una grieta en la historia de Margarita. Elena miró el broche en su mano. RC, las iniciales de su abuela, 1977, un año antes de que Isabel Aguirre de la Vega siquiera naciera. La respiración de Elena se detuvo. Por primera vez en toda la noche sintió algo más fuerte que el miedo. Vindicación. No completa, no segura, pero real. Miró a Margarita. Usted dijo que no había otro broche como este. La mandíbula de Margarita se tensó. No lo había. Usted dijo que lo mandó a hacer para su hija. Lo hice. Elena levantó el broche ligeramente. Entonces, ¿por qué tiene las iniciales de mi abuela y una fecha de antes de que su hija naciera? La pregunta no salió en voz alta. No necesitaba hacerlo. Cortó a través de la sala de todos modos. Margarita no respondió. Por una vez, no tenía ninguna frase lista, ningún arma pulida, ningún nombre lo suficientemente poderoso para silenciar una fecha tallada en oro. La voz de Daniel se suavizó. Madre, por favor. Margarita lo miró. Y por un terrible segundo, Elena vio la verdad en los ojos de la mujer mayor. No toda la verdad, pero suficiente. Margarita sabía algo. Quizás no todo, quizás no la respuesta, pero sabía que la fecha importaba. Sabía que las iniciales importaban. Sabía que su versión de la historia ya no se sostenía sobre terreno sólido. Entonces, con la misma rapidez, el muro volvió a subir. Margarita alcanzó el broche. Elena retiró su mano. No. Los ojos de Margarita se clavaron en los de ella. Esto pertenece a mi familia. La voz de Elena temblaba, pero no retrocedió. No, doña Margarita, eso es lo que usted cree. Pero ahora sabemos que creer no es prueba. Una onda se movió a través del restaurante. Daniel miró a Elena con tranquila admiración. Ella todavía estaba asustada. Podía verlo en la forma en que sus dedos temblaban alrededor del broche, pero ya no se estaba encogiendo. No solo estaba defendiendo un recuerdo ahora. Estaba siguiendo la verdad. La voz de Margarita se volvió fría. No tienes idea de lo que estás agitando. Elena sostuvo su mirada. Quizás usted sí. Las palabras golpearon más fuerte de lo que nadie esperaba. Margarita inhaló bruscamente. Daniel dio un paso más cerca. Elena. Pero Elena no apartó la mirada de Margarita. Mi abuela me dijo que este broche siempre estuvo destinado a llegar a mí, dijo. Pensé que se refería a que ella me amaba, pero quizás se refería a algo más. El rostro de Margarita parpadeó de nuevo. Ahí estaba, ese miedo, ese reconocimiento, ese pequeño momento de colapso antes de que el orgullo la atrapara. Daniel lo veía claramente ahora, y su expresión cambió porque esto ya no se trataba de una acusación errónea. El grabado había abierto una puerta. Detrás de esa puerta había algo más antiguo que la muerte de Isabel, más antiguo que el dolor de Elena, más antiguo que el restaurante, el escándalo, los teléfonos, los invitados susurrantes. RC. 2 iniciales y un año habían hecho lo que Elena sola no podía. Habían forzado a la verdad a salir a la luz. Doña Margarita de la Vega miraba el broche como si ya no fuera una pieza de joyería perdida. Era un testigo, y por primera vez esa noche el testigo no estaba de su lado. Doña Margarita oyó la fecha antes de entender el daño. 1977.
Se quedó en el aire como una puerta cerrada abriéndose de golpe. Elena Castillo estaba parada frente a ella con el broche en su palma. La pequeña y flor de oro atrapando la luz de las velas, el grabado expuesto por fin. No el nombre de Isabel, no el cumpleaños de Isabel, no el año que Margarita había afirmado. Por un momento, nadie dentro del lucero respiró. Daniel Aguirre de la Vega mantuvo sus ojos en su madre. Había pasado toda su vida leyendo los cambios más pequeños en su rostro. El endurecimiento de su mandíbula significaba ira, el levantamiento de una ceja significaba peligro. La quietud significaba que estaba preparando para destruir a alguien. Pero esto era diferente. Esto era miedo. Miedo profundo. Miedo antiguo. El tipo que no proviene de estar equivocado en público. El tipo que proviene de recordar algo que enterraste. Elena lo vio también. Y de repente el broche se sintió diferente en su mano. Más pesado, como si el silencio de su abuela tuviera peso. Daniel habló primero. Madre, dijo en voz baja. ¿Quién era Rosa Castillo? Margarita lo miró demasiado rápido. No lo sé. La respuesta salió brusca. Demasiado brusca. Daniel no se movió. Escuchaste a Elena decir el nombre de su abuela. Rosa Castillo. Las iniciales son RC. El año 1977. Eso significa algo para ti. Los dedos de Margarita se tensaron alrededor del respaldo de la silla a su lado. Significa que alguien grabó iniciales en un broche robado. Elena dio un paso adelante. Mi abuela no era una ladrona. Margarita se volvió hacia ella. Sigues diciendo eso como si el amor probara la inocencia. Los ojos de Elena destellaron. Y usted sigue diciendo ladrona porque eso le impide hacer la pregunta. La sala se quedó quieta de nuevo. Daniel miró a Elena. Estaba temblando, pero ya no retrocedía. Sus mejillas estaban pálidas, sus ojos estaban húmedos. Pero algo dentro de ella había cambiado. No solo estaba defendiendo a Rosa ahora, estaba exigiendo respuestas. Elena levantó el broche ligeramente. ¿Cómo llegaron las iniciales de mi abuela a esto antes de que su hija siquiera naciera? Margarita no dijo nada. El silencio respondió demasiado alto. Arturo Benítez estaba cerca de la barra, congelado con la pequeña lupa todavía en su mano. A su alrededor, los invitados que habían llegado como espectadores ahora estaban sentados atrapados en la incomodidad. Nadie susurraba ya. Nadie reía. Incluso los teléfonos estaban bajando lentamente como si la gente entendiera que ya no estaban grabando chismes. Estaban viendo un secreto familiar arrastrarse hacia la luz. Daniel se volvió hacia Arturo. ¿Tienes una oficina privada? Arturo asintió. Sí, por supuesto. Margarita se enderezó inmediatamente. No. Daniel la miró de nuevo. Necesitamos hablar. No hay nada que discutir. Entonces dilo aquí. El rostro de Margarita se endureció. La voz de Daniel bajó. Di delante de todos que Rosa Castillo no significó nada para esta familia. Los labios de Margarita se separaron. No salieron palabras. Elena sintió su pulso latir en su garganta. Daniel vio la vacilación. Lo vio claramente ahora. La comprensión lo golpeó con una fuerza extraña y enfermiza. Su madre conocía el nombre. Lo había sabido desde el momento en que Elena lo dijo. Quizás no con Rosa Castillo, quizás otra versión de él, otra vida, otra habitación. Pero ella lo sabía. Daniel se acercó más a ella. Madre. Margarita miró hacia otro lado, y esa fue la primera confesión verdadera, no hablada, sino vista. Elena apretó el broche tan fuerte que los bordes se clavaron en su piel. Mi abuela nunca habló de gente rica, dijo suavemente. Nunca habló de esta familia. Apenas hablaba de algo de antes de que yo naciera. Su voz adelgazó. Cuando preguntaba por fotos viejas, ella decía, algunos recuerdos no son para niños. Cuando preguntaba por qué mantenía esa caja morada escondida encima de su cómoda, ella sonrieba y decía, un día lo entenderás. Elena miró el broche. Pensé que solo estaba siendo sentimental. Los ojos de Daniel permanecieron en Margarita. ¿Qué pasó en 1977? Margarita cerró los ojos solo por un segundo. Pero en ese segundo, la máscara se deslizó.
La viuda multimillonaria desapareció. La madre desapareció. Lo que quedó fue una mujer parada demasiado cerca de un pasado que había pasado décadas, negándose a tocar. Luego abrió los ojos de nuevo. Yo era joven, dijo. Su voz era apenas un susurro. Daniel se congeló. Elena dejó de respirar. Margarita miraba el broche. No a ninguno de ellos. Todos lo éramos. Nadie interrumpió. Incluso el restaurante pareció entender que un sonido descuidado podría hacerla detenerse para siempre. Margarita tragó saliva. Había una mujer, dijo. Trabajaba para la familia. No como sirvienta, exactamente. Ayudaba en la casa cuando mi padre estaba enfermo. Era tranquila, amable. Demasiado amable para ese lugar. Los dedos de Elena se enfriaron. ¿Cuál era su nombre? Margarita no respondió al principio. Luego, suavemente, como si el nombre le doliera en la boca, dijo, Rosa. Las rodillas de Elena se debilitaron. Daniel extendió la mano ligeramente, pero Elena se estabilizó antes de que él pudiera tocarla. Rosa. No una suposición, no una coincidencia. Su abuela había estado en la vida de la familia Aguirre de Vega. Margarita continuó, cada palabra sacada de ella como vidrio. Ella era cercana a alguien en la familia. Los ojos de Daniel se entrecerraron. ¿Quién? El rostro de Margarita se tensó. Mi hermano. La sala cambió. Una mujer cerca de la ventana se cubrió la boca. Arturo miró al suelo. Daniel miró a su madre como si las paredes de su hogar de infancia se estuvieran reorganizando dentro de su mente. ¿El tío Carlos? Preguntó. El silencio de Margarita lo confirmó. Elena sintió el broche arder en su palma. Su abuela. Rosa Castillo. Un hombre llamado Carlos de la Vega. Las piezas no formaban una imagen completa todavía, pero los bordes estaban apareciendo. La voz de Margarita se volvió más fría, pero no más fuerte. Era el frío de alguien tratando de no desmoronarse. Mi padre nunca lo habría permitido. Un hijo de la Vega y una chica como Rosa. Miró brevemente a Elena, luego hacia otro lado. Era imposible. El rostro de Elena se tensó. ¿Una chica como Rosa? Margarita se estremeció. Daniel habló antes que Elena pudiera. ¿Quieres decir pobre? Margarita no respondió. La voz de Elena era baja. ¿Quiere decir no lo suficientemente buena? Margarita la miró entonces. Realmente la miró. Por primera vez, la arrogancia en sus ojos se rompió bajo algo parecido a la vergüenza. Ella era buena, susurró Margarita. Ese era el problema. Elena no entendía. Daniel sí. Su madre había crecido en una casa donde el amor estaba permitido solo si protegía el apellido. Si lo amenazaba, el amor se convertía en un escándalo, un error, un problema a resolver discretamente. Margarita continuó. Carlos le dio un broche. No este exactamente. Se detuvo, luego se corrigió. Oh, quizás este. Nunca supe dónde lo consiguió. Recuerdo haberlo visto una vez en su mano. Una flor de oro con una piedra verde. Dijo que era para la primavera. La respiración de Elena se detuvo. Primavera después de un duro invierno. Las palabras que Margarita había usado para Isabel. Quizás no habían comenzado con Isabel en absoluto. Quizás esa frase era más antigua. Quizás Margarita había tomado un recuerdo y lo había colocado sobre otro porque el dolor era más fácil que la verdad. La voz de Daniel estaba tensa. ¿Y Rosa se lo quedó? Margarita asintió débilmente. Ella dejó la casa poco después. ¿Por qué? Los labios de Margarita temblaron. Porque mi padre se enteró. Elena sintió un escalofrío moverse a través de ella. ¿Qué hizo él? Margarita miró al suelo. Le dejó claro que ella no tenía futuro allí. Los ojos de Elena ardieron. Mi abuela pasó toda su vida trabajando. Me crió con nada. Y todo este tiempo tenía algo conectado a su familia escondido en una caja de terciopelo. Margarita no se defendió. Eso asustó a Daniel más que cualquier negación hubiera hecho. Elena miró el broche de nuevo. Las iniciales ya no eran solo iniciales, eran un rastro. Rosa Castillo no había robado la joya de una mujer rica. Había llevado una pieza de amor fuera de una casa que la había rechazado. La voz de Daniel rompió el silencio. «Madre, ¿por qué dijiste que pertenecía a Isabel?» Margarita lo miró y sus ojos se llenaron por primera vez esa noche.
Porque Isabel lo amaba, dijo. Años después lo vi de nuevo. No sé cómo Carlos lo recuperó. No sé qué pasó, pero recuerdo a Isabel usándolo sonriendo en el espejo. Recuerdo abrocharlo. Se volvió hacia Elena. Y cuando lo vi en ti, todo lo que vi fue a mi hija. Elena sostuvo su mirada, pero fue de mi abuela primero. El rostro de Margarita colapsó ligeramente. Sí, una palabra, pequeña, devastadora. El restaurante permaneció en silencio. Elena miró el broche, y de repente Rosa estaba allí con ella, no como una anciana frágil en una cama, sino joven, parada, en una casa rica, sosteniendo un regalo prohibido, amando a alguien que le dijeron que no podía amar. La mano de Elena temblaba. Daniel se paró a su lado, no frente a ella. Elena dijo suavemente: «Esto significa que tu abuela fue parte de la historia, de nuestra familia, mucho antes de esta noche». Elena sintió, pero sus ojos no dejaron a Margarita. No dijo suavemente: «Significa que mi abuela tuvo una historia que su familia intentó borrar». Margarita no tenía respuesta porque el broche había hecho lo que nadie más en esa sala podía hacer. Había conectado a dos mujeres muertas, Rosa Castillo y Isabel Aguirre de la Vega, una abuela que llevaba silencio, una hija que llevaba dolor, y entre ellas una pequeña flor de oro que había sobrevivido al dinero, la vergüenza, la pérdida y el tiempo. Elena cerró su mano alrededor de él. Por primera vez, entendió por qué Rosa había dicho que siempre estuvo destinado a llegar a ella, no porque fuera bonito, no porque fuera valioso, porque era prueba de que Rosa había amado, prueba de que Rosa había sufrido, prueba de que Rosa había existido dentro de una historia que gente poderosa quería escondida. Y ahora, en medio del lucero, con cada ojo sobre ella, Elena Castillo finalmente sabía una cosa con certeza. Su abuela no le había dejado un broche robado, le había dejado la llave de la verdad. El nombre Carlos de la Vega se sentó entre ellos como una cerilla sostenida, demasiado cerca de papel seco. Elena Castillo lo escuchó una vez, luego otra vez en su mente. Carlos de la Vega. Su abuela, Rosa Castillo, había amado a un de la Vega. Eso solo era suficiente para hacer que la sala se inclinara. Pero la forma en que el rostro de Margarita se tensó le dijo a Elena que había más, mucho más. Daniel lo vio también. Su madre había admitido solo lo que ya no podía negar. Les había dado la pieza más pequeña de la verdad y esperaba que fuera suficiente para detener el sangrado. No lo era. Daniel se acercó más. «¿Qué pasó después de que Rosa dejara la casa?», preguntó. Los ojos de Margarita se movieron hacia los ventanales delanteros, donde las luces de la ciudad se desenfocaban contra el vidrio. Por un momento parecía que quería salir a la noche madrileña y dejar el pasado atrás. Pero el pasado ya había encontrado la puerta. Elena se quedó quieta, el broche presionado contra su palma. Doña Margarita dijo, su voz tranquila pero firme: «Mi abuela pasó toda su vida escondiendo esto. Necesito saber por qué». Margarita cerró los ojos. Cuando los abrió, la ira se había ido. Lo que quedaba era peor. Arrepentimiento. «Rosa estaba embarazada», susurró Margarita. Las palabras golpearon a Elena tan fuerte que casi dejó de respirar. Daniel giró la cabeza lentamente. ¿Qué? Los labios de Margarita temblaron. Ella estaba embarazada cuando se fue. Una mujer en una mesa cercana jadeó suavemente. Arturo Benítez miró hacia otro lado como si incluso presenciar esto se sintiera como una intrusión. Los dedos de Elena se tensaron alrededor del broche hasta que el borde se clavó en su piel. No susurró, pero no sabía qué estaba rechazando: la verdad, el dolor, posibilidad. Margarita la miró ahora, y por primera vez no había insulto en sus ojos, ninguna superioridad, solo una terrible y vieja tristeza. «Mi padre se enteró de Carlos y Rosa. Estaba furioso. Dijo que ella lo había atrapado. Dijo que ella quería dinero, estatus, el apellido». El rostro de Elena se endureció. «Mi abuela nunca». «Lo sé», dijo Margarita. Eso la detuvo. Margarita tragó saliva. «Lo sé ahora». La voz de Daniel era vaya. «¿Qué hizo el abuelo?» Margarita lo miró. «Él la envió lejos.
Las palabras eran simples, demasiado simples para lo que llevaban. ¿Le dio dinero?, preguntó Daniel. Margarita sacudió la cabeza. No. Le dio una advertencia. Elena sintió que la sangre dejaba su rostro. Margarita continuó, cada palabra más lenta que la anterior. Le dijo a Rosa que si se acercaba a Carlos de nuevo, él la destruiría. Se aseguraría de que ninguna casa respetable la contratara. Ningún médico la ayudara. Ninguna iglesia la acogiera. Le dijo que el niño nunca llevaría el apellido Aguirre de la Vega. Elena miró el broche. Rosa había llevado eso sola. Joven, embarazada, expulsada, por personas que tenían suficiente dinero para borrarla. Daniel se dio la vuelta, la mandíbula tensa. Por primera vez parecía avergonzado no solo de su madre, sino de toda la casa de la que venía. ¿Qué hizo Carlos?, preguntó. Los ojos de Margarita se llenaron. Él no lo sabía. Daniel la miró fijamente. ¿Qué quieres decir con que no lo sabía? Mi padre le dijo que Rosa se había ido voluntariamente, que había tomado dinero, que no quería tener nada que ver con él. La respiración de Elena tembló. ¿Eso era una mentira? Sí. La palabra era apenas audible. Las manos de Daniel se cerraron en puños. ¿Y tú lo sabías? Margarita no respondió. Esa era respuesta suficiente. Elena la miró atónita. Usted sabía que estaba embarazada. Las lágrimas de Margarita finalmente se liberaron. Yo era joven, dijo. La voz de Elena la atravesó. Usted era lo suficientemente mayor. Margarita se estremeció. La sala se quedó en silencio. Ni un invitado se movió. Elena dio un paso hacia ella. Mi abuela crió a una niña sola porque su familia estaba avergonzada de ella. Margarita se cubrió la boca con una mano temblorosa. Ella tuvo una hija, susurró Margarita. Rosa tuvo una niña pequeña. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Daniel miró a Elena. Elena le devolvió la mirada. Todo el restaurante pareció desaparecer. Una hija. La hija de Rosa. La madre de Elena. El puente perdido entre dos familias. Margarita se forzó a continuar. Años después vi a Rosa de nuevo. Solo una vez. Estaba parada afuera de un hospital. Tenía una niña pequeña con ella, quizás de 5 años. Rizos oscuros, ojos en serios. Estaba sosteniendo la mano de Rosa con las dos suyas. Las rodillas de Elena se debilitaron. Su madre. Casi no tenía recuerdos de su madre, solo fragmentos. Una canción suave, un vestido amarillo, el olor a jabón, luego enfermedad, luego ausencia. ¿Cuál era su nombre?, preguntó Daniel. Margarita miró a Elena. Solo escuché a Rosa decirlo una vez. Elena apenas podía respirar. ¿Cuál era? La voz de Margarita se quebró. María. Elena cerró los ojos. María Castillo. Su madre. La mujer que murió cuando Elena era demasiado joven para entender que algunas pérdidas nunca dejan de resonar. Margarita continuó. Carlos estaba conmigo ese día. Las vio antes que yo. Se congeló en la calle, como si alguien le hubiera disparado. Daniel susurró. Él lo supo. Margarita asintió. Lo supo en el segundo que vio a esa niña. Elena abrió los ojos. ¿Qué pasó? Margarita se secó las lágrimas, pero vinieron más. Rosa lo vio también. Ella se dio la vuelta. Carlos trató de seguirla, pero el chofer de mi padre estaba allí. Mi padre tenía gente en todas partes, siempre vigilando, siempre manejando los errores de la familia. La voz de Daniel se endureció. Errores. Margarita lo miró. Eso es lo que él los llamaba. Elena retrocedió, sacudiendo la cabeza. Mi madre no fue un error. No, dijo Margarita rápidamente. No lo fue. Pero las palabras llegaron demasiado tarde para suavizar la herida. Elena miró alrededor del restaurante a los invitados ricos, los suelos pulidos, las copas de cristal, el mundo al que Margarita pertenecía. Un mundo que había mirado a Rosa Castillo y decidido que era desechable. Un mundo que había mirado a Elena Castillo esta noche y casi había tomado la misma decisión de nuevo. Daniel habló cuidadosamente. ¿Carlos alguna vez encontró a Rosa después de eso? Margarita sacudió la cabeza. Lo intentó. Mi padre lo detuvo cada vez. Cartas desaparecieron. Llamadas telefónicas fueron bloqueadas. Las direcciones cambiaban antes de que él pudiera alcanzarlas. Y luego Carlos enfermó. La ira de Elena se detuvo.
¿Enfermo? Margarita asintió. Nunca se casó. Nunca se perdonó a sí mismo, aunque no supo toda la verdad hasta mucho después. Para cuando se enteró de lo que mi padre había hecho, Rosa se había ido de la ciudad. El rostro de Daniel se oscureció. Ibsrongan. Margarita lo miró en la mano de Elena. Carlos se lo dio a Rosa en 1977. Hizo grabar sus iniciales en él. RC dijo que era prueba de que alguien en nuestra familia la había amado honestamente. Los ojos de Elena se llenaron. El broche se desenfocó en su palma. Prueba. Esa era la palabra de nuevo. La voz de Margarita se volvió más suave. Años después de eso, de alguna manera el broche volvió a Carlos. No sé si Rosa lo devolvió, o si alguien se lo quitó, o si mi padre interfirió de nuevo. Carlos lo mantuvo escondido. Después de que murió, Isabel lo encontró entre sus cosas. Daniel inhaló bruscamente. Isabel no lo sabía. No, dijo Margarita. Ella pensó que era hermoso. Lo usó. Yo la dejé. Elena la miró fijamente. Usted sabía que había pertenecido a mi abuela. Margarita no podía encontrar sus ojos. Sí. La respuesta cayó en la sala como una piedra. La voz de Elena era casi un susurro. Y esta noche, cuando lo vio en mí, me llamó ladrona. Margarita se rompió. Sus hombros bajaron. Su rostro se arrugó. Por primera vez, en toda la noche, no parecía una multimillonaria. No parecía una reina de la sociedad, sino una anciana parada en las ruinas de lo que su orgullo había protegido. Vi a Isabel, dijo ella. Vi a mi hija y entré en pánico. Las lágrimas de Elena finalmente cayeron. No dijo. Usted vio la verdad de mi abuela e intentó enterrarla de nuevo. Margarita no tenía defensa. Daniel miró a Elena con dolor en sus ojos, porque ahora entendía que Elena no era una extraña usando una joya robada. Estaba conectada a ellos por sangre, por silencio, por un amor que su familia había destruido y luego escondido durante décadas. El broche no había vagado a la vida de Elena. Había regresado a través de Rosa, a través de María, a Elena, y en medio del lucero, rodeada de personas que una vez habían visto su humillación como entretenimiento para la cena, Elena Castillo estaba de pie, sosteniendo la prueba de que su abuela nunca había sido una ladrona, había sido borrada. Y esta noche, su nieta la había traído de vuelta. Doña Margarita de la Vega había pasado toda su vida erguida. Erguida en salas de juntas, erguida en galas benéficas, erguida en funerales, erguida incluso cuando el ataúd de su hija desaparecía bajo flores blancas y toda la ciudad susurraba sobre su fortaleza. Pero ahora, en el centro del lucero, parecía más pequeña, de lo que nadie la había visto nunca. El restaurante permanecía en silencio a su alrededor. No silencio educado, no silencio respetuoso. Esto era más pesado. Este era el tipo de silencio que viene después de que una verdad ha sido dicha y nadie sabe dónde poner sus manos. Elena Castillo estaba parada a unos metros de distancia, el broche descansando en su palma. El broche de su abuela, el broche de Rosa Castillo, la prueba de un amor que había sido escondido, robado, devuelto retorcido y casi enterrado de nuevo bajo la acusación de Margarita. Daniel Aguirre no hablaba, observaba a su madre, y por primera vez en su vida no veía a la mujer que todos temían. Veía a la mujer que el miedo había hecho. Los labios de Margarita temblaban, sus dedos agarraban el respaldo de la silla, tan fuerte que sus nudillos se habían puesto pálidos. Los diamantes en su muñeca brillaban bajo la araña de cristal, pero parecían inútiles ahora. Pequeñas, piedras frías en una mujer que no podía comprar su salida del pasado. La voz de Elena llegó suavemente. Usted lo sabía. Margarita cerró los ojos. Elena dio un paso más cerca. Usted sabía el nombre de mi abuela. Sabía que el broche era suyo. Sabía que había más en esta historia. La barbilla de Margarita se levantó por instinto. Ese viejo movimiento, esa vieja armadura, pero falló a mitad de camino. Sus hombros cayeron. Sí, susurró. La sola palabra viajó a través de la sala como una confesión en la iglesia. Una mujer en la mesa 6 se puso la mano sobre la boca. Uno de los camareros, cerca de la cocina, bajó la cabeza.
Arturo Benítez estaba congelado, su vergüenza ahora visible en su rostro. Elena no apartó la mirada. «¿Entonces por qué?», preguntó. Margarita abrió los ojos. Estaban húmedos ahora, no con las lágrimas limpias que la gente muestra en público cuando quiere simpatía. Estas eran lágrimas feas, lágrimas humillantes, lágrimas que venían de un lugar demasiado viejo para controlar, porque no podía soportarlo, dijo Margarita. El rostro de Elena se tensó. ¿Soportar qué? Margarita miró el broche. Luego a Elena, luego finalmente a Daniel. No podía soportar saber que mi familia había destruido a Rosa, dijo. No podía soportar saber que mi padre la había enviado lejos embarazada. No podía soportar saber que Carlos pasó el resto de su vida buscando a una mujer que nosotros habíamos ayudado a borrar. La mandíbula de Daniel se apretó. Nosotros. Margarita se estremeció. Él dio un paso adelante. Sigues diciendo mi padre, pero tú lo sabías. Tú estabas allí. Margarita se volvió hacia él, herida. Yo era joven. La voz de Daniel se quebró, pero no con debilidad, con dinero, con seguridad, con un apellido que te protegía. Margarita lo miró fijamente. Los ojos de Daniel brillaban ahora. Rosa no tenía nada de eso. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que la ira hubiera hecho. Margarita miró hacia abajo. Por una vez, no tenía ninguna defensa lista. Los dedos de Elena se tensaron alrededor del broche, pero su voz se mantuvo tranquila. Mi abuela vivió toda su vida con ese dolor. Margarita asintió lentamente. Lo sé. No, dijo Elena. No lo sabe. Margarita levantó la vista. Las lágrimas de Elena estaban cayendo ahora, pero no se la secó. Usted no sabe lo que significa estirar la sopa durante 3 días. No sabe lo que significa sostener la mano de una mujer enferma y desear poder darle la vida que merecía. No sabe lo que significa preguntar sobre su propia familia y ver a alguien que ama quedarse en silencio porque el recuerdo todavía duele. La boca de Margarita se abrió. Nada salió. Elena continuó, y ahora su voz temblaba con todos los años que Rosa nunca había hablado. Usted vio a mi abuela una vez, quizás 2. La recordó como un problema que su familia manejó. Yo la conocí como la mujer que me crió, la mujer que reía cuando se iba la luz, la mujer que cantaba mientras doblaba toallas, la mujer que guardaba monedas en una lata de café para que yo pudiera tener zapatos nuevos para el colegio. La sala pareció suavizarse a su alrededor. Incluso Margarita se suavizó. No lo suficiente para sanar, pero lo suficiente para oír. Elena levantó el broche. Ella me dio esto porque quería que yo supiera la verdad algún día. Y esta noche, cuando esa verdad finalmente apareció, usted intentó llamarla robo. Margarita se cubrió la cara con una mano. Un sonido tranquilo escapó de ella. No, un sollozo todavía. Algo antes de un sollozo. Un colapso comenzando muy adentro. Daniel la observaba, dividido entre la piedad y el dolor. Había visto a su madre llorar a Isabel. La había visto sentarse sola en el dormitorio de Isabel durante horas. La había visto sostener una fotografía tan fuerte que el marco se rompió. Había pasado años creyendo que su crueldad provenía de la pérdida. Pero ahora entendía algo peor. Su dolor no la había hecho cruel. Solo había eliminado la última razón que tenía para ocultarlo. Margarita bajó la mano. Amaba a Isabel, dijo casi desesperadamente. Tienes que entender eso. Cuando vi el broche en ti, vi a mi hija. Vi el día que lo usó. La vi parada frente al espejo. Escuché su risa. La expresión de Elena no cambió. La voz de Margarita se quebró, y luego la vi muerta de nuevo. Daniel cerró los ojos. La ira de Elena vaciló por medio segundo, porque el duelo seguía siendo duelo, incluso cuando había hecho daño. Margarita continuó, temblando ahora. He vivido 17 años con una pregunta. ¿Por qué tuvo que morir ella? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué ese día? ¿Por qué esa carretera? Y cuando ese broche desapareció, me aferré a él como una crueldad más que el mundo me había hecho. Miró a Elena. Pero nunca fue solo mío para llorar. Esa frase pareció costarle todo. El restaurante esperaba. Margarita tomó aire, pero se rompió a la mitad. Convertí a Isabel en una excusa, dijo.
para la ira, para la sospecha, para la forma en que trataba a la gente, para la forma en que te traté esta noche. Elena no la rescató del silencio. Nadie lo hizo. Margarita tuvo que pararse dentro de él. Se giró lentamente, mirando las caras alrededor de la sala. Los invitados que habían observado, el personal que se había mantenido en silencio, Arturo pálido de culpa, Daniel devastado, Elena herida pero no rota. El peso de todo cayó de una vez, todos sus años de mando, todo su orgullo, toda su certeza. Y debajo de eso, la verdad. No había protegido la memoria de su hija esta noche. Había atacado a la nieta de otra mujer. Las rodillas de Margarita parecieron debilitarse. Daniel se movió instintivamente, pero ella levantó una mano para detenerlo. No susurró. No seré sostenida, todavía no. Miró a Elena de nuevo. Cuando agarré tu cuello, dijo Margarita, su voz apenas estable. No te vi. Los ojos de Elena se entrecerraron, no con crueldad, sino cuidadosamente. Margarita se forzó a continuar. Vi una historia que quería que fuera verdad, porque era más fácil que la real. Si tú eras una ladrona, entonces Rosa podía seguir siendo una sombra. Carlos podía seguir siendo trágico. Mi padre podía seguir siendo complicado en lugar de cruel. Y yo, tragó saliva, yo podía seguir siendo inocente. Daniel miró hacia otro lado. Esa fue la primera cosa honesta que Margarita había dicho sobre sí misma en toda la noche. Elena respiró lentamente. ¿Y lo es? Margarita la miró. La pregunta colgaba entre ellas. ¿Es usted inocente? El rostro de Margarita se arrugó. No. La palabra no fue fuerte, pero fue completa. No dijo de nuevo. No lo soy. Por primera vez no sonaba como doña Margarita de la Vega, viuda multimillonaria. Sonaba como una anciana finalmente diciendo la verdad antes de que la matara. Tenía miedo de mi padre, dijo. Tenía miedo de perder mi lugar en la familia. Tenía miedo de ser expulsada como Rosa lo fue. Así que no dije nada. Y luego construí una vida donde nadie pudiera hacerme sentir impotente de nuevo. Miró alrededor de la sala. Pero el poder no me hizo valiente. Elena se quedó muy quieta. Las palabras la alcanzaron, pero no borraron nada. No podían. Margarita miró el broche en la palma de Elena. Eso pertenecía a Rosa, dijo. La respiración de Elena se detuvo. La voz de Margarita tembló. Pertenecía a tu abuela antes de que perteneciera a mi hija. Daniel exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Elena miró hacia abajo a la flor de oro. La sala se desenfocó. Rosa había sido creída. Por fin. Margarita bajó la cabeza. La mujer orgullosa que había entrado en el restaurante como una tormenta ahora estaba rota bajo la luz de la araña, despojada de certeza, despojada de mando, enfrentando a la joven camarera que había tratado de destruir. Estaba equivocada, susurró. Elena no dijo nada. Margarita levantó la vista, lágrimas surcando su rostro. Y he estado equivocada durante mucho tiempo. Doña Margarita de la Vega estaba bajo la luz de la araña con lágrimas en el rostro. Nadie la había visto nunca así, ni los invitados en el lucero, ni el personal, ni siquiera Daniel. Durante la mayor parte de su vida, Daniel había visto a su madre sobrevivir a cada habitación, volviéndose más dura que la cuera, habitación misma. Si alguien la desafiaba, ella los congelaba. Si alguien la avergonzaba, ella los borraba. Si alguien le recordaba el dolor, ella convertía ese dolor en una cuchilla y le entregaba la herida a otra persona. Pero ahora no quedaba cuchilla. Solo el broche, solo Elena Castillo, solo el verdad. Elena no se movió. Su mano todavía estaba cerrada alrededor de la pequeña flor de oro. Sus ojos estaban rojos, su respiración irregular, pero su espalda estaba recta. Había entrado a trabajar esa tarde como una camarera tratando de terminar un turno. Ahora estaba de pie como la nieta de Rosa Castillo, la mujer que una familia poderosa había tratado de olvidar. Margarita la miró, realmente la miró. No al uniforme, no al trabajo, no a la diferencia de clase, no a la joven mujer que había acusado. A Elena, una persona, una nieta, un testigo vivo. Margarita tragó saliva.
El sonido fue pequeño, pero en el restaurante tranquilo había resonado. Señorita Castillo dijo. La mandíbula de Elena se tensó. Ese nombre hablado con respeto sonaba extraño, después de todo lo que Margarita había dicho. Margarita pareció sentirlo también. Dio un paso adelante, luego se detuvo. No quería que Elena pensara que estaba alcanzando el broche de nuevo. No quería quitarle nada más, no esta noche ni nunca. Así que mantuvo las manos a los costados. Le debo algo, dijo Margarita. La voz de Elena llegó cuidadosamente. Le debe algo a mi abuela. Margarita cerró los ojos. Las palabras dolieron. Se suponía que debían hacerlo. Sí, susurró. Se lo debo. Una larga pausa. Luego Margarita se giró. No hacia Daniel, no hacia Arturo, hacia la sala. La misma sala donde había levantado la voz. La misma sala donde había señalado con el dedo a Elena y la había llamado ladrona. La misma sala que había visto la dignidad de una joven mujer ser arrastrada por el suelo como una servilleta caída. Margarita levantó la barbilla, pero esta vez no fue orgullo, fue esfuerzo. Quiero que todos aquí me escuchen, dijo. El restaurante se congeló aún más profundamente. Un hombre cerca de la ventana bajó su teléfono completamente. Una mujer con perlas se recostó lentamente, sus manos todavía en su pecho. El barman dejó de limpiar el mismo vaso. En la puerta de la cocina, 2 cocineros de línea estaban hombro con hombro, escuchando. Arturo Benítez parecía que quería desaparecer. La voz de Margarita temblaba, pero no se detuvo. Más temprano esta noche, acusé a esta joven de robar a mi familia. Elena miró al suelo por un segundo. Daniel observaba a su madre de cerca. Margarita continuó. Lo hice ruidosamente. Lo hice públicamente. Lo hice sin pruebas. Las palabras se asentaron sobre el comedor. Sin pruebas, esa frase importaba. Elena levantó la vista. Los ojos de Margarita encontraron los suyos de nuevo. Agarré su uniforme. La humillé frente a extraños. Amenacé con llamar a la policía. Permití que mi dolor, mi orgullo y mi apellido se convirtieran en armas. Nadie se movió. Ni un tenedor, ni una copa. Margarita tomó aire y se rompió en el medio. Y estaba equivocada. Los dedos de Elena se aflojaron ligeramente alrededor del broche. Las palabras no eran suficientes, pero eran reales. Margarita se volvió completamente hacia ella ahora. Señorita Castillo dijo. Lo siento. La sala pareció exhalar, pero Elena no. Margarita no se acercó más. ¿Entendió? Finalmente que las disculpas no deben exigir consuelo del herido. Siento haberla llamado ladrona. Siento haber hablado de su abuela como si estuviera por debajo de la mía. Siento haber asumido que mi dolor importaba más que el suyo. El rostro de Elena tembló. La voz de Margarita bajó. Y siento que Rosa Castillo fuera tratada como si su vida pudiera ser borrada. Esa fue la línea que rompió algo. No ruidosamente, no dramáticamente, pero Elena lo sintió. Una grieta en el muro que había estado sosteniendo toda la noche. El nombre de su abuela había sido hablado en público con respeto por la mujer que había tratado de enterrarlo. Elena cerró los ojos por medio segundo. Casi podía sentir la mano de Rosa de nuevo. Dedos delgados, palma cálida, la pequeña caja de terciopelo morado entre ellas. Esto es tuyo ahora. Siempre lo fue. Cuando Elena abrió los ojos, Margarita todavía estaba parada allí, esperando. No, exigiendo perdón, no buscando piedad, solo parada dentro del daño que había causado. Daniel miró a Elena, no habló por ella, no rescató el momento, solo se quedó, cerca, tranquilo y firme, dándole espacio para responder o no responder absoluto. Elena finalmente dijo, «Usted me avergonzó». Margarita asintió. Sí, delante de todos. Sí. Hizo que me miraran como si estuviera sucia. El rostro de Margarita se arrugó. Lo sé. La voz de Elena temblaba más fuerte ahora. Hizo que mi abuela sonara como una criminal. Margarita inclinó la cabeza. Sí. Elena tragó saliva y una lágrima resbaló por su mejilla. Ella era la mejor persona que he conocido. Te creo, susurró Margarita. Elena la miró bruscamente. Esa respuesta importaba porque no era argumento. No,
Era defensa. Era creencia. Margarita levantó la cabeza. Debería haberte creído la primera vez que lo dijiste. La sala permaneció en silencio. Elena se secó una lágrima con el dorso de la palma sirentera mano. Luego pareció casi enojada de que hubiera caído. Se enderezó de nuevo. No sé si puedo perdonarla esta noche. Margarita asintió lentamente. Lo entiendo. No dijo Elena. Necesito que realmente lo entienda. Margarita se quedó quieta. Elena levantó el broche. Esto no es solo una pieza de joyería. Era la única cosa que mi abuela me dio, que me hacía sentir conectada a algo más grande que la pérdida. Y cuando usted lo vio, intentó quitármelo. Los ojos de Margarita se llenaron de nuevo. Elena continuó. Usted no puede arreglar eso con una disculpa. Margarita aceptó las palabras sin pestañear. Tienes razón. Daniel miró hacia abajo, con la garganta apretada. Elena bajó el broche, pero dijo su nombre. Margarita asintió. Rosa Castillo. Elena respiró temblorosamente. ¿Y admitió que le pertenecía a ella? Sí, dijo Margarita. Pertenecía a Rosa Castillo primero. La sala lo escuchó. Los teléfonos lo escucharon. Arturo lo escuchó. El personal lo escuchó. Y por primera vez en décadas, Rosa Castillo ya no estaba escondida, y en susurros, habitaciones cerradas con llave y vieja culpa. Ella era parte del registro. Elena se volvió hacia Arturo Benítez. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era clara. ¿Y usted? El rostro de Arturo palideció. Elena, ella esperó. Todo el restaurante se volvió hacia él. Arturo miró a Margarita, luego a Daniel, luego al personal reunido cerca de la cocina. Finalmente, miró a Elena. Te fallé, dijo. Elena no dijo nada. Arturo dio un paso adelante, la vergüenza pesada en su voz. Eras mi empleada. Estabas en mi restaurante. Y en lugar de protegerte de una acusación pública, traté de moverte fuera de la vista. Margarita bajó los ojos. Arturo continuó. Eso fue cobarde. Lo siento. Elena asintió una vez. No, perdón. Reconocimiento. Eso era todo lo que tenía para dar. Entonces Daniel habló. Su voz era tranquila, pero resonó. Mañana haré que el abogado de nuestra familia revise todo lo relacionado con Rosa Castillo, Carlos de la Vega y el broche. Miró a Elena. No para quitártelo, para documentar la verdad. Margarita lo miró. Por una vez, no objetó. Daniel se volvió hacia Elena. Solo con tu permiso. Elena lo estudió. Un hombre de la familia que había destruido a Rosa. Un hombre que también había devuelto el broche a su mano cuando importaba. Ella asintió lentamente. Documentamos la verdad, dijo ella, pero el broche se queda conmigo. Daniel respondió de inmediato. Por supuesto. Margarita miró el broche y algo parecido al dolor pasó por su rostro de nuevo. Pero esta vez no lo alcanzó. Solo dijo, está donde pertenece. Los labios de Elena se presionaron juntos. Las palabras aterrizaron profundamente. Por un momento, nadie habló. Entonces, desde algún lugar cerca de la parte trasera, una mujer mayor en una pequeña mesa comenzó a aplaudir. Un aplauso lento, luego otro. Su marido se unió a ella, luego un camarero, luego el barman, luego uno por uno. El sonido se extendió por el lucero. No un aplauso salvaje, no una celebración, algo más tranquilo. Una sala tratando torpemente y demasiado tarde de honrar a una joven, mujer que había estado sola y se había negado a ser aplastada. Elena parecía abrumada, casi dio un paso atrás. Los ojos de Daniel se suavizaron. Margarita no aplaudió. Sabía que no tenía derecho a unirse al elogio. En cambio, bajó la cabeza. Se había dado una disculpa pública. Un apellido familiar había sido forzado a arrodillarse, y Elena Castillo, todavía usando su uniforme azul, todavía sosteniendo el broche de su abuela, estaba parada en el centro del comedor, ya no como la camarera acusada, sino como la mujer que hizo que la verdad fuera imposible de ignorar. El aplauso se desvaneció lentamente, pero algo más cálido se quedó atrás. Elena Castillo miró hacia abajo al broche en su uniforme. Por primera vez esa noche, no se sintió como una carga, se sintió como un puente. Margarita de la Vega estaba parada a unos pasos de distancia, ya no elevándose sobre nadie,
Su orgullo había caído. Su voz era más suave ahora. Rosa merecía algo mejor, susurró Margarita. Elena asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Lo merecía. Daniel se paró junto a ellas, sosteniendo la vieja verdad como algo frágil. En ese momento, el lucero ya no era una sala dividida por el dinero, el poder, el miedo. Se convirtió en el lugar donde una mujer olvidada fue finalmente recordada. Rosa Castillo había sido borrada por una familia poderosa, pero su nieta la había traído de vuelta, no con ira, no con venganza, con coraje, con verdad, con un pequeño broche de oro que había sobrevivido décadas de silencio. Elena lo tocó suavemente y miró a Margarita. No puedo cambiar lo que pasó, dijo, pero puedo asegurarme de que su nombre nunca se oculte de nuevo. Margarita bajó la cabeza, y esta vez no fue derrota, fue respeto. Esa noche, Elena salió del restaurante con su trabajo, su dignidad y la historia de su abuela restaurada. Las personas que habían observado su humillación ahora la veían irse en silencio porque entendían. La camarera que habían subestimado había hecho lo imposible. Había hecho que la verdad se mantuviera más alta que el poder.